Bienvenido a Explorando Rutas. Hoy me encuentro en pleno corazón de Quintero, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Un lugar que, a simple vista, parece tranquilo, pero que guarda secretos que han marcado la historia de Chile durante siglos. Lo que hoy parece un lugar en el que no pasó nada, en el pasado fue testigo de piratas que surcaban el Pacífico, exploradores que llegaron en busca de nuevos mundos y combates navales que definieron el control de la región. Pero eso no es todo. Con el paso del tiempo, Quintero se transformó en un lugar de grandes oportunidades, de desarrollo industrial y, al mismo tiempo, en un escenario de conflictos ambientales que han puesto a esta comuna en los titulares a nivel nacional e internacional. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desenterrar los datos más sorprendentes e históricos de Quintero, desde sus raíces prehispánicas hasta los episodios más recientes que han marcado su destino. Prepárate para viajar en el tiempo, conocer secretos ocultos y descubrir la verdadera cara de esta comuna que combina belleza natural, historia y controversia. La cultura que habitaba la costa central de Chile, conocida como la cultura Concagua, se desarrolló aproximadamente entre los años 900 y 1540 después de Cristo, representando uno de los pueblos más relevantes del Chile prehispánico. Su territorio se extendía por los valles de los ríos Aconcagua, Mapocho, Maipo y Maule, incluyendo zonas costeras como la Bahía de Quintero, aprovechando aquí las condiciones geográficas para asentarse y organizar su vida cotidiana. Los arqueólogos han identificado restos de terrazas litorales y pequeños asentamientos que muestran cómo estos grupos seleccionaban estratégicamente lugares próximos a ríos, esteros y la costa, lo que les permitía acceder con facilidad a recursos marinos y fluviales, al mismo tiempo que mantenían contacto con otros asentamientos del interior. Esta ubicación les otorgaba una ventaja significativa para combinar la pesca y la recolección de mariscos con la agricultura de valle, reflejando un profundo conocimiento del entorno natural y un manejo eficiente de sus recursos. Los habitantes de esta cultura vivían en comunidades pequeñas, organizadas alrededor de núcleos familiares extendidos, y habitaban viviendas de quincha construidas con palos, barro y paja. Estas casas, generalmente rectangulares con techos inclinados, estaban diseñadas para protegerse de las lluvias y los vientos costeros, mostrando un ingenio arquitectónico notable para su época. Las viviendas se disponían en conjuntos de unas 10 casas, formando espacios comunitarios donde se desarrollaban actividades domésticas, rituales y productivas. La vida social se basaba en la cooperación y el trabajo colectivo, sin grandes jerarquías, lo que favorecía la cohesión del grupo y la transmisión de conocimientos de generación en generación, tanto en agricultura como en pesca, caza y alfarería. La economía de estos pueblos era diversa y perfectamente adaptada a la geografía del litoral y los valles interiores. En la costa, la pesca de peces y moluscos y la recolección de algas constituían la base de su subsistencia, mientras que en los valles interiores se practicaba la agricultura, cultivando maíz, porotos, zapallo y quinoa, complementada con la recolección de frutos silvestres como los del algarrobo. La ganadería era limitada, centrada en la crianza de camélidos menores, que proporcionaban pieles, carne y transporte local. Esta combinación de recursos marinos y terrestres aseguraba la sostenibilidad de las comunidades y permitió el florecimiento cultural, con el desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas, conocimientos de astronomía y sistemas de almacenamiento de alimentos. Uno de los legados más duraderos de la cultura Aconcagua es su cerámica, que se ha convertido en un símbolo de su identidad.
La alfarería se caracteriza por su color salmón y decoraciones geométricas, incluyendo el motivo de aspas conocido como trinacria. Estas piezas cumplían funciones utilitarias y ceremoniales, reflejando la organización social y valores estéticos de la comunidad. Además, se han encontrado manifestaciones de arte rupestre en rocas y bloques monolíticos, con representaciones de figuras humanas, animales y símbolos geométricos, que muestran la compleja cosmovisión de estos pueblos. La combinación de arquitectura, economía y expresiones artísticas convierte a la cultura Aconcagua en un ejemplo excepcional de adaptación, desarrollo y legado que aún puede apreciarse en Quintero y la región central de Chile. La cultura que precedía a la Aconcagua en el territorio central de Chile era la denominada cultura Bato, que floreció aproximadamente entre los años 860 a.C. y 800 después de Cristo. Esta civilización se asentó en los valles interiores y en algunas zonas costeras de la actual región de Valparaíso, incluyendo áreas cercanas a Quintero. Los habitantes de la cultura Bato fueron grandes pioneros en la organización de asentamientos estables y en la práctica de la agricultura temprana, lo que les permitió establecer comunidades duraderas en un entorno que requería conocimiento profundo del clima y del suelo. A diferencia de culturas posteriores, la Bato desarrolló sistemas de riego rudimentarios y técnicas de cultivo que optimizaban la productividad de los valles, demostrando un ingenio que sentó las bases para la evolución de sociedades más complejas en la zona central. La vida cotidiana de los Bato estaba estrechamente ligada a la organización familiar y a la cooperación comunitaria. Las viviendas, construidas con materiales como barro, paja y madera, se agrupaban formando pequeños asentamientos donde convivían varias familias emparentadas. Estos grupos funcionaban de manera coordinada, compartiendo tareas de cultivo, recolección, caza y pesca, según la ubicación de cada comunidad. La ausencia de jerarquías rígidas no implicaba desorganización. Al contrario, fomentaba la solidaridad y la transmisión oral de conocimientos, al igual que la cultura que la sucedió, la Aconcagua, abarcando desde el reconocimiento y uso de plantas comestibles y medicinales hasta la elaboración de herramientas y utensilios domésticos. La cohesión social era fundamental para enfrentar desafíos como sequías, inundaciones o la presión de otros grupos vecinos. La economía de la cultura Bato combinaba agricultura, caza y recolección, aprovechando al máximo los recursos naturales disponibles. Cultivaban maíz, zapallo, porotos y algarrobo, complementando su dieta con frutos silvestres y hierbas locales. En las zonas cercanas a la costa, la pesca y la recolección de mariscos y algas eran actividades esenciales, mientras que en los valles interiores se enfocaban en la crianza de camélidos menores y el uso de fauna local como fuente de alimento y materiales. La versatilidad de su economía permitió a estas comunidades adaptarse a cambios estacionales y climáticos, garantizando la supervivencia de sus pobladores durante siglos y sentando precedentes para el desarrollo de técnicas agrícolas y de manejo del agua que serían perfeccionadas por culturas posteriores como la Aconcagua. Uno de los elementos más distintivos de la cultura Bato fue su producción cerámica y artística, que refleja la creatividad y el pensamiento simbólico de sus habitantes. Sus vasijas y recipientes de barro se caracterizan por formas sencillas, pero funcionales, decoradas con motivos geométricos y líneas incisas que representan su relación con la naturaleza y las creencias espirituales. Además, existen vestigios de prácticas funerarias complejas, donde los difuntos eran enterrados con objetos personales y ofrendas, lo que revela un sentido de identidad y continuidad cultural. Los hallazgos de petroglifos y arte rupestre en la zona demuestran también su interés por la representación simbólica.
anticipando los desarrollos artísticos que alcanzarían su máxima expresión en la cultura Aconcagua. La cultura Bato, aunque menos conocida, constituye un eslabón esencial en la historia prehispánica de Quintero y la región central de Chile, dejando huellas de innovación, adaptación y creatividad que aún hoy pueden estudiarse y apreciarse. La historia de Quintero como asentamiento europeo comienza en 1536, cuando el navegante español Alonso de Quintero, al mando de la nao Santiaguillo, llega a la bahía que hoy lleva su nombre. Su misión era apoyar y abastecer por mar la expedición de Diego de Almagro, que avanzaba por tierra. Al notar que la bahía no aparecía en los mapas existentes, Quintero decide dibujarla, quedando oficialmente consignada para la Real Armada Española como la Bahía de Quintero. Este acto de cartografía no solo marcó el reconocimiento de un nuevo punto en la costa chilena, sino que también estableció un precedente para futuras exploraciones y asentamientos en la región. Durante los siglos XVI y XVII, la bahía de Quintero se convirtió en un importante punto de resguardo para corsarios y piratas que navegaban por las costas del Pacífico Sur. En 1578, el corsario inglés Sir Francis Drake se refugió en la bahía tras saquear Valparaíso. Posteriormente, en 1587, el corsario Thomas Cavendish también utilizó la bahía como refugio. Estos eventos no solo reflejan la importancia estratégica de la ubicación de Quintero, sino que también marcaron el inicio de una serie de confrontaciones entre los colonizadores españoles y los invasores extranjeros en la región. El 28 de marzo de 1600, el corsario neerlandés Olivier van Noort atacó Valparaíso, marcando el primer enfrentamiento naval registrado en Chile durante la época colonial. Este ataque fue una represalia por la captura de su compatriota Dick Harris Pomp en octubre de 1599, quien había arribado a Valparaíso en busca de víveres y fue apresado por las autoridades españolas. Van Noort, al mando de la flota compuesta por los barcos Mauritius y Endurance, había zarpado desde Rotterdam en 1598 con el objetivo de circunnavegar el globo y atacar las colonias españolas en el Pacífico. Tras pasar por el estrecho de Magallanes y realizar escalas en la isla Mocha y otros puntos de la costa chilena, llegó a Valparaíso con la intención de vengar la afrenta sufrida por su compatriota. Al llegar a la bahía de Valparaíso, Van Noort ordenó el desembarco de sus hombres en botes, mientras mantenía su barco de 160 toneladas. Durante el ataque, incendiaron 3 naves españolas que se encontraban en el puerto y capturaron otras 2, incluyendo una cargada con cebo. Además, apresaron a 30 marinos españoles, a quienes ejecutaron, dejando con vida solo a un navegante llamado Juan Sandoval, a quien utilizaron como guía para su próximo destino en Perú. Sin embargo, una vez cumplida su función, Sandoval fue arrojado al mar por Van Noort. Este ataque evidenció la vulnerabilidad de las costas chilenas ante incursiones extranjeras y marcó el inicio de una serie de ataques piratas en la región durante los siglos XVI y XVII. Tras el ataque a Valparaíso, Van Noort continuó su expedición hacia el norte, pasando por Quintero, y finalmente arribando al puerto de Huasco el 1 de abril de 1600. En Huasco, liberó al capitán Francisco de Ibarra del Buen Jesús, una fragata española que había sido capturada anteriormente, pero retuvo al piloto Juan Sandoval y a 2 esclavos negros. El 6 de abril, uno de sus marineros, Hans Dirks de Leyden, fue fusilado por robar pan de otros marineros. Al día siguiente, incendiaron el barco Los Picos, dejando la mitad de su carga aún a bordo. Van Noort y su flota continuaron su viaje hacia el norte, realizando ataques en puertos como Arica y el Callao,
donde capturaron 5 naves y obtuvieron un botín de 60 toneladas. Finalmente, tras una serie de enfrentamientos en el sudeste asiático, regresó a Rotterdam el 26 de agosto de 1601 con solo uno de los barcos originales y 45 de los 248 tripulantes que habían partido, completando la cuarta circunnavegación del mundo. En el siglo XIX, Quintero experimentó un proceso de consolidación territorial y desarrollo económico notable, marcado por la llegada de Lord Thomas Cochrane, destacado militar británico conocido como el Lobo del Mar. En 1820, Cochrane adquirió las haciendas de Quintero y Valle Alegre, donde residió hasta 1823, convirtiéndose en un eje de modernización agrícola y social para la región. Durante su estancia introdujo cultivos novedosos, como zanahorias y nabos, e implementó maquinaria agrícola moderna proveniente de Inglaterra, elevando la productividad y sentando las bases para una economía local más diversificada. Además, su iniciativa de plantar especies vegetales exóticas como acacias no solo embelleció los terrenos, sino que contribuyó a la diversificación de la flora, dejando un legado paisajístico visible hasta hoy. Su presencia atrajo la atención de inversionistas y figuras culturales, fortaleciendo la notoriedad de Quintero y posicionando la zona como un centro de innovación agrícola en el incipiente Chile independiente. Cochrane también identificó las ventajas estratégicas de la bahía de Quintero para la navegación y la defensa. En 1822, ordenó a su secretario, William Bennett Stevenson, preparar un informe completo con un plano que resaltara la superioridad de la rada de Quintero sobre Valparaíso, recomendándola como apostadero para los buques de guerra de la naciente Armada de Chile. En este informe se destacaban terrenos aptos para arsenales y edificios de marina, protección frente a los vientos del sur, abundancia de agua y leña, y cercanía a campos agrícolas que podían abastecer a la flota. Ese mismo año, la región sufrió un violento terremoto que destruyó la casa patronal construida por Cochrane en Valle Alegre, subrayando la vulnerabilidad sísmica de la zona y los desafíos de asentarse en el litoral chileno. A pesar de este desastre natural, la visión estratégica y los esfuerzos de Cochrane dejaron una impronta perdurable en la región. A pesar de sus logros, Cochrane enfrentó dificultades políticas y administrativas que marcaron el fin de su estancia en Chile. En 1823, debido a divergencias políticas y oportunidades en el extranjero, aceptó un encargo del Imperio del Brasil para dirigir su marina, lo que llevó al Estado chileno a reasumir la propiedad de la hacienda de Quintero, originalmente otorgada a Cochrane, a perpetuidad en reconocimiento a sus servicios. Sin embargo, su influencia permaneció. La modernización agrícola, la diversificación de cultivos y la introducción de nuevas especies vegetales perduraron en la región. Hoy, la casona de Valle Alegre se conserva como el Museo Casona Lord Thomas Cochrane, un testimonio de su contribución al desarrollo económico, cultural y estratégico de Quintero, mostrando cómo un actor extranjero pudo dejar una huella significativa en la consolidación territorial y social del siglo XIX en la zona. En 1820, Chile se encontraba en pleno proceso de consolidación de su independencia. La figura de Bernardo O'Higgins, director supremo del país, era central en esta etapa. Lideraba la organización del nuevo Estado y la defensa frente a las fuerzas realistas que aún mantenían presencia en el sur y zonas estratégicas de la costa central. La bahía de Quintero, por su ubicación, era un punto relevante para la logística de abastecimiento y maniobras navales de los patriotas, sirviendo como un espacio estratégico dentro de la región de Valparaíso.
Aunque figuras como Simón Bolívar nunca estuvieron en Chile, su legado y sus victorias al norte del continente funcionaban como inspiración para los chilenos. Sus campañas liberadoras en la Gran Colombia y en Perú mostraban que la independencia continental era posible. Y Chile, bajo O'Higgins, se integraba a ese gran proyecto sudamericano de libertad y soberanía. La influencia de Bolívar se reflejaba en la forma en que los líderes patriotas chilenos pensaban y actuaban. Quintero y su bahía, aunque pequeñas en comparación con Valparaíso o Santiago, recibían la atención estratégica de los patriotas porque podían servir como puntos de embarque, aprovisionamiento y vigilancia naval. El espíritu libertador de la época permeaba la región. Los habitantes locales, campesinos y pescadores, colaboraban con las fuerzas patriotas, facilitando alimentos, información y transporte. La narrativa de la independencia sudamericana, con Bolívar como referente moral, fortalecía el compromiso de los chilenos con la causa y generaba un sentimiento de solidaridad continental, que O'Higgins promovía al mantener contacto con otros líderes y al respaldar expediciones para liberar territorios controlados por España en el norte. Además, la influencia de los movimientos de independencia tenía un efecto directo en la identidad local de Quintero. Los patriotas que operaban en la región se inspiraban en las ideas de libertad y unidad continental, adaptándolas a la realidad de la costa central de Chile. La bahía, con su entorno natural y su importancia logística, se convertía en un símbolo de cómo un pequeño territorio podía contribuir a un proyecto mucho más grande: la liberación total de Sudamérica. Los relatos de la época muestran que la población local veía estas figuras y campañas como modelos de liderazgo y valentía, lo que motivaba tanto a civiles como a soldados a colaborar activamente con la independencia. Finalmente, aunque Quintero no fue escenario de grandes batallas, su relevancia radicaba en el papel estratégico y simbólico que jugó durante los años de consolidación de la independencia. La presencia de la costa central en los planes patriotas, sumada al impacto de las ideas y ejemplos de libertadores como Bolívar, permitió que Chile no solo asegurara su independencia, sino que también participara en la construcción de un proyecto más amplio de libertad continental. Para los habitantes de Quintero, esta etapa consolidó su identidad histórica. Un lugar pequeño pero clave, donde la influencia de los movimientos libertadores y el liderazgo local se combinaron para formar parte del legado de independencia de Chile. En 1834, durante su segundo viaje a bordo de la James Beagle, el naturalista inglés Charles Darwin arribó a la bahía de Quintero. Este viaje, que tuvo lugar entre 1831 y 1836, fue fundamental para el desarrollo de sus teorías científicas. En Quintero, Darwin se dedicó a realizar observaciones geológicas detalladas, enfocándose especialmente en los conchales presentes en los cerros circundantes. Estos depósitos de conchas marinas, formados por la acumulación de restos de moluscos a lo largo del tiempo, le permitieron estudiar los cambios en el nivel del mar y la actividad tectónica de la región. Sus observaciones contribuyeron significativamente a la comprensión de la evolución geográfica del área. La importancia de las observaciones de Darwin en Quintero radica en que proporcionaron evidencia empírica sobre los procesos geológicos que afectan a la Tierra. Al analizar los conchales y otros elementos geológicos, Darwin pudo inferir que la Tierra experimentaba cambios lentos pero continuos, desafiando la visión estática del planeta que predominaba en su época. Estas conclusiones fueron esenciales para el desarrollo de la teoría de la evolución, ya que sugerían que los organismos y los paisajes evolucionan a lo largo del tiempo debido a procesos naturales.
Las observaciones de Darwin en Quintero también tuvieron un impacto duradero en la ciencia geológica. Sus estudios sobre los conchales y otros fenómenos geológicos fueron recopilados en su obra Observaciones geológicas en América del Sur, publicada en 1846. En este libro, Darwin detalló sus hallazgos y teorías, estableciendo una base para futuras investigaciones en geología y paleontología. Su enfoque meticuloso y su capacidad para interpretar los datos geológicos de manera innovadora consolidaron su reputación como uno de los científicos más influyentes de su tiempo. El 24 de noviembre de 1865, el presidente José Joaquín Pérez promulgó el decreto número 233, que en su artículo primero declaró a la bahía de Quintero como Puerto Mayor, fijando desde entonces la fecha que hoy se conmemora como el aniversario oficial del puerto y la ciudad de Quintero. El texto oficial establece, declárase Puerto Mayor a la bahía de Quintero, y fue firmado por Pérez junto a su ministro Alejandro Reyes, en plena guerra contra España, cuando Valparaíso enfrentaba el bloqueo de la escuadra española y Quintero operó como puerto alternativo para sostener el tráfico marítimo y logístico de la zona central. La categoría de Puerto Mayor tenía un efecto jurídico y económico decisivo. Otorgaba la facultad de comerciar directamente con puertos extranjeros. A diferencia de los puertos menores, limitados al cabotaje, integrando a Quintero en la infraestructura nacional estratégica y reforzando su papel como nodo marítimo en el litoral central. La comunidad y autoridades regionales han recordado reiteradamente esta declaratoria, identificada con el Decreto Presidencial número 233, como un hito fundacional para el Estatuto Urbano Portuario de Quintero en 1865. Frente a ustedes está la Iglesia de Piedra, un histórico templo católico erigido alrededor de 1928 en el área central de la península, en la actual Avenida Francia, y constituye uno de los símbolos patrimoniales de la ciudad. Su edificación se atribuye originalmente a Luis Cousiño, quien impulsó el proyecto y posteriormente lo confió a un sobrino sacerdote. No obstante, este último fue destinado a España, donde falleció, dejando la construcción inconclusa, razón por la cual la iglesia nunca tuvo una consagración oficial ni fue terminada plenamente según el plan inicial. La estructura destaca por el empleo del granito en muros y detalles arquitectónicos, siguiendo el estilo románico que la familia Cousiño ya había replicado en las iglesias de sus fundos mineros en Lota y Chuaje, y por su estética sobria y resistente, adaptada al ambiente costero. El diseño de la iglesia y otras construcciones relevantes de la época se asocia al arquitecto Juan Rau, quien promovió el uso de piedra granítica en el desarrollo urbano de Quintero a principios del siglo XX. Ha permanecido en desuso durante décadas, aunque sigue siendo sede ocasional para misas, ceremonias religiosas y matrimonios, y conserva un significativo atractivo turístico entre la comunidad y visitantes. Este templo fue una de las 3 iglesias construidas bajo el patrocinio de los Cousiño en Quintero entre 1928 y 1930, junto a la del Fundo El Bato y la de la Playa El Papagayo, todas ellas compartiendo el uso de piedra granítica y detalles arquitectónicos similares. Los vitrales originales de la iglesia fueron encargados en Buenos Aires al artista catalán Antonio Struch, y su techumbre fue confeccionada con tejas de alerce, dotando al edificio de una atmósfera recogida y singular. Si bien su función parroquial fue desplazada por templos más céntricos y modernos, la iglesia de piedra permanece como uno de los emblemas del patrimonio edilicio y la memoria religiosa de Quintero, siendo objeto regular de visitas, rutas patrimoniales y actividades culturales que la reivindican como testimonio vivo de las aspiraciones urbanas y espirituales de la comunidad en la primera mitad del siglo XX. Continuando con la historia de Quintero. Hacia 1871, la vinculación patrimonial de Benjamín Vicuña Maquena con la hacienda Santa Rosa de Colmo, propiedad de su familia política Subercaseaux,
consolidó una base territorial desde la cual proyectó su visión de Quintero como enclave moderno y articulado al progreso nacional. La hacienda se emplaza en la ribera norte del río Aconcagua, en la comuna de Quintero, y sus casas patronales serían más tarde declaradas Monumento Histórico por Decreto Supremo número 50 del 29 de enero de 1987, reflejando su valor histórico y arquitectónico para la región de Valparaíso. Diversas fuentes museales y de archivo describen que el predio fue adquirido por Ramón Subercaseaux y pasó a su hija Victoria, esposa de Vicuña, quien lo legó al uso familiar. Allí residieron por temporadas y fue el lugar donde Vicuña Maquena falleció el 25 de enero de 1886, dejando una impronta duradera en la memoria local. La instalación de la familia Cousiños Quella en la península de Quintero en 1872, tras la compra de 200 cuadras por 25,000 pesos a Francisco de Paula Salas y otros, activó de inmediato un paquete de medidas legales y urbanísticas. El 8 de agosto de 1872 el intendente de Valparaíso, Francisco Echaurren, decretó la fundación de la población de Quintero bajo el nombre proyectado de Puerto Cochrane, mientras en diciembre de ese mismo año el Congreso aceptó la creación de la Compañía de Quintero para impulsar puerto y ferrocarril, con Luis Cousiño cediendo terrenos para obras públicas y delineando un balneario con plazas, avenidas y calles que ordenaran la nueva ciudad costera. Como pueden ver, estamos al interior de la parroquia Santa Filomena de Quintero, que representa uno de los hitos espirituales y sociales más significativos para la comunidad local desde su construcción en 1954. Nacida de la iniciativa del padre Gregorio Arrieta Oroz, capellán de la Fuerza Aérea y gestor activo de fondos y terrenos. Esta parroquia surgió en respuesta al crecimiento del poblado y la necesidad de separar la administración eclesiástica de Quintero respecto de Puchuncaví, dándole autonomía religiosa y una sede propia en la calle Gregorio Arrieta. Homenaje a Santa Filomena, patrona de las causas olvidadas e imposibles. El templo se erigió con una arquitectura sencilla y funcional, adaptada al clima y paisaje local, pero posteriormente se renovó con intervenciones artísticas y mejoras en fachada gracias al esfuerzo municipal y comunitario. La iglesia se destacó desde el inicio por su capacidad de congregar amplios sectores de fieles, y su construcción significó un avance decisivo en la consolidación urbana y religiosa de Quintero, complementando el desarrollo balneario y turístico con una sólida vida parroquial. La parroquia Santa Filomena fue epicentro de obras educativas y de beneficencia en la localidad. Bajo el auspicio de las comunidades religiosas, se desarrollaron instituciones ligadas al Colegio Nuestra Señora de Lourdes y al Liceo Parroquial, así como labores asistenciales impulsadas por las Hijas de la Caridad en el hospital local y el preventorio. Este rol social y educativo consolidó al templo como espacio de referencia comunitaria, donde se han celebrado ceremonias importantes, festividades religiosas y actividades de integración durante generaciones. En tiempos recientes, la parroquia ha sido objeto de restauraciones, como la renovación de fachada y entorno aprobada por el Consejo Municipal en 2024, reafirmando su valor patrimonial y el aprecio de los vecinos por la iglesia. Además de su función espiritual, la parroquia Santa Filomena destaca por su contribución a la cohesión e identidad local, siendo testigo de hitos históricos y punto de encuentro para actividades solidarias, educativas y culturales esenciales para la vida quinterana. Nos encontramos a pocos metros de llegar al monumento y memorial de los 119 detenidos desaparecidos arrojados al mar en Quintero. Constituye uno de los espacios de memoria más contundentes sobre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile. Ubicado en la Caleta El Manzano, este memorial fue impulsado por familiares de víctimas organizados en el Centro Cultural Esperanza 119.
y busca recordar con fuerza a quienes fueron ejecutados en el marco de la llamada Operación Colombo. El memorial tiene 170 metros cuadrados y se compone de una pequeña plaza con bancas de hormigón, siendo el elemento central 3 rieles ferroviarios emergiendo de las rocas revestidas en mármol blanco, sobre una base de granito verde oscuro, simbolizando los rieles que surgen desde el mar y evocando el espantoso método acreditado en la investigación judicial del juez Juan Guzmán Tapia, consistente en amarrar cuerpos a rieles de tren para que no emergieran tras ser lanzados al mar desde helicópteros militares. Esta obra de los arquitectos Alberto Morales y Claudio Di Girolamo no solo entrega un espacio para el recogimiento y el duelo, sino que se yergue en el mismo sector donde en 2004 fueron rescatados rieles usados como pruebas judiciales. El memorial, inaugurado en septiembre de 2010, representa el anhelo de justicia y verdad de las familias y constituye un fuerte llamado a no olvidar la historia reciente, además de servir de advertencia y reflexión para nuevas generaciones sobre el valor de la memoria, la dignidad y los derechos humanos en Chile. No obstante, en los últimos años han surgido dudas puntuales motivadas por investigaciones periodísticas recientes, como la difundida por un canal nacional de Chile en septiembre de 2025, donde se habría ubicado en Argentina a Bernarda Vera, inscrita durante décadas como detenida desaparecida en la dictadura, y quien habría eludido el destino de sus compañeros logrando sobrevivir en el exilio. Estos casos, como señalan organizaciones de derechos humanos, deben ser abordados con el máximo respeto y rigurosidad histórica, ya que no alteran ni disminuyen la magnitud comprobada de la desaparición forzada y el sufrimiento de miles de familias, sino que enfatizan la urgencia de investigación completa, comunicación transparente y acceso pleno a la verdad y justicia pendiente. Reanudando la historia en orden cronológico, entre 1891 y 1945, Quintero vivió una serie de crisis y quiebras que marcaron a fondo el desarrollo socioeconómico de la zona y frustraron las expectativas creadas en torno a grandes proyectos, tanto de puerto como de balneario y urbanización. El primer golpe lo provocó la muerte de Luis Cousiños Quella, lo que detuvo durante 30 años el proyecto pionero de la Sociedad Puerto, Ferrocarril y Balneario de Quintero, una empresa fundada en 1872 con la misión de transformar la localidad en ciudad de baños y puerto moderno. La ausencia de liderazgo llevó a las autoridades locales a demorarse en las decisiones, limitándose a medidas asistenciales y generando la primera gran frustración local. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, el proyecto fue retomado por Alberto Cousiño y Luisa Seviré, quienes lograron avances y canalizaron inversiones privadas y públicas. Sin embargo, enfrentaron la oposición de parte del Ejecutivo y el Legislativo, así como las presiones de grupos políticos que defendían los intereses de Valparaíso y terminaron por frenar las obras, conduciendo a la quiebra de la sociedad y dejando incompletos el proyecto de ferrocarril, balneario y puerto. A estos vaivenes empresariales se sumaron conflictos nacionales que afectaron directamente a Quintero, como la Guerra Civil de 1891, que implicó bombardeos y desembarcos en la bahía, y el establecimiento de la comuna autónoma en un contexto de tensiones y cambios administrativos. Más adelante, la instalación de la base aeronaval y luego de la base aérea modificó el orden económico y social, llevando a la localidad a depender de una economía estacional centrada en los veranos y profundizando los ciclos de necesidad financiera. Las promesas y planes de desarrollo para Quintero se vieron así afectados por la falta de continuidad, el peso de los intereses externos y los conflictos políticos, todo lo cual estableció una secuencia de altibajos y frustraciones que sería tema recurrente en la memoria histórica de la comuna. La combinación de quiebras empresariales, abandono de proyectos y dependencia estacional enfatizó los límites del crecimiento y dejó una huella perdurable en la identidad local.
Durante el periodo comprendido entre 1891 y 1945, Quintero experimentó una notable sucesión de crisis, fracasos y quiebras de proyectos, especialmente aquellos ligados al desarrollo portuario y balneario que habían generado grandes expectativas en la región. La abrupta muerte de Luis Cousiño Squilla detuvo por más de 30 años el impulso modernizador iniciado por la Sociedad Puerto, Ferrocarril y Balneario de Quintero, lo cual sumió a la comuna en una etapa de desorientación administrativa, marcada por la aplicación de políticas asistenciales y la falta de gestión estratégica para concretar los planes de progreso urbano y turístico. A inicios del siglo XX, la familia Cousiño intentó retomar el proyecto con nuevas inversiones. Sin embargo, la oposición de sectores gubernamentales y del Congreso, unido a disputas por los intereses portuarios de Valparaíso, provocaron el fracaso financiero y la eventual quiebra de la sociedad, condenando a la localidad a perder la oportunidad de consolidar su infraestructura y proyección como ciudad balneario. Estos reveses empresariales se vincularon a otras dificultades derivadas de coyunturas nacionales, como la Guerra Civil de 1891 y el establecimiento accidentado de la Comuna Autónoma, que introdujeron inestabilidad política y cambios abruptos en la administración local. A esto se agregó la transformación social y económica generada por la instalación de la base aeronaval, y más tarde la base aérea, lo que potenció el carácter estacional de la economía de Quintero y dependió excesivamente de los veraneantes y funcionarios, agudizando las necesidades financieras y limitando la diversificación productiva de la zona. Así, el periodo estuvo signado por la secuencia de ambiciosos proyectos truncados, quiebras empresariales y la constante tensión entre intereses externos y locales, factores que forjaron una memoria de altos y bajos en el desarrollo de Quintero y que continúan siendo punto de referencia en el análisis histórico de la comuna. Durante el siglo XX, la bahía de Quintero experimentó una transformación radical al convertirse en un poderoso polo industrial y portuario de alcance nacional, especialmente con la instalación y desarrollo del complejo industrial Ventanas y el puerto homónimo. El proceso se inició a fines de la década de 1950, impulsado por políticas estatales de industrialización. En 1961 se inauguró el complejo industrial Ventanas, que entró en operaciones en 1964 con la fundición de cobre de Nami, hoy Codelco División Ventanas, y la primera termoeléctrica de Chilectra, marcando el comienzo de la actividad manufacturera a gran escala en la zona. Este auge atrajo sucesivas inversiones y expandió el perfil productivo de Quintero y Puchuncaví, consolidando a la bahía como uno de los principales puntos logísticos y energéticos de Chile. Luego se instalaron nuevas empresas industriales, como Uxiquim, Gasmar, Melón, ENAP y la planta de lubricantes Copec, entre otras, que conformaron un tejido industrial de gran impacto económico y social. El Puerto Ventanas, establecido como empresa independiente en 1991 y gestionado con estándares internacionales, se afianzó como uno de los principales terminales graneleros marítimos de la zona central del país, especializado en el manejo y almacenamiento de graneles sólidos y líquidos, con instalaciones modernas, sistemas automatizados y una postura activa en integración ferroviaria y portuaria. El puerto permitió una proyección aún mayor de Quintero en la economía nacional y regional. La ampliación de muelles, bodegas y otros activos, así como la presencia de profesionales y personal altamente capacitado, posicionaron a Ventanas como referencia en innovación logística y aportaron sustantivamente al desarrollo de la comarca. Esta consolidación del polo industrial y portuario, si bien ha favorecido la generación de empleo y riqueza, también generó controversias importantes, marcando a Quintero como zona de sacrificio, por el costo ambiental y social que implicó el nuevo tejido productivo, elemento que sigue siendo objeto de debate y planeamiento urbano para las generaciones presentes.
La inauguración de la planta de GNL Quintero en octubre de 2009 marcó un hito estratégico para la matriz energética nacional, convirtiendo a Quintero en pionera sudamericana en el recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, y en referencia clave para la innovación industrial y energética de la región. Esta infraestructura, única en su tipo en el hemisferio sur, fue resultado de la colaboración público-privada entre ENAP, BG Group, Endesa y Metrogas, con una inversión de más de $1.066 millones. La entrada en operaciones permitió abastecer con gas natural a la zona central de Chile, diversificar la matriz energética, estabilizar el suministro tras la crisis del gas argentino y mejorar la calidad del aire en la región, apoyando térmicas, industrias, transporte y consumo residencial. El proyecto alcanzó plena capacidad en 2011 e incluyó la estación de carga de camiones, GNL, que amplió el acceso a otras regiones del país. La inauguración contó con presencia presidencial y autoridades nacionales, consolidando a Quintero como una capital energética y un referente latinoamericano en infraestructura y sustentabilidad. En el ámbito social, el desarrollo industrial generado por el proyecto GNL estuvo acompañado de obras de compensación y participación comunitaria, integrando el proceso productivo a los intereses y bienestar de Quintero. Durante la construcción inicial, más de 4.000 empleos directos beneficiaron a habitantes de la comuna, y la empresa GNL Quintero estableció programas de vinculación con la comunidad, buscando fortalecer el lazo social y operar con estándares internacionales de sostenibilidad, calidad y seguridad. Acabamos de cruzar la entrada de la Caleta El Manzano en Quintero, y la atmósfera cambia de inmediato. El aire salino se entremezcla con los sonidos de redes arrastrándose sobre el muelle, las risas de los pescadores y la cadencia viva del trabajo artesanal. Frente a nosotros se despliega el primer recinto cultural pesquero de Chile, inaugurado en 2024 con el apoyo de Puerto Valparaíso, la Municipalidad de Quintero y el Sindicato de Pescadores Artesanales de la Caleta El Manzano, bajo el alero del programa Puertos y Comunidades Sostenibles. Las embarcaciones, los símbolos de la vida costera y los retratos de figuras emblemáticas de Quintero convierten este espacio en una galería a cielo abierto, donde el arte y la memoria colectiva dialogan, transformando el cotidiano en patrimonio vivo. Avanzando por los pasillos principales de la Caleta, se percibe la profunda transformación de un lugar históricamente vinculado a la pesca artesanal en un epicentro de integración cultural y comunitaria. Paneles informativos, exposiciones itinerantes y zonas destinadas a talleres o presentaciones artísticas dan cuenta de una apuesta seria por preservar el patrimonio inmaterial de la zona. La música popular, las leyendas de marejadas y naufragios, y la gastronomía tradicional basada en mariscos y pescados extraídos por las propias familias del sector. Durante las festividades de San Pedro, celebradas cada 29 de junio, el recinto cobra vida con procesiones marítimas, ferias gastronómicas y muestras fotográficas que rescatan la historia de las familias fundadoras. Este proyecto no solo revitaliza la economía local, sino que dignifica el oficio pesquero y lo posiciona como un pilar de identidad frente al avance industrial que por décadas tensionó el equilibrio ambiental y social en la bahía. Detrás de esta iniciativa hay un trabajo sostenido de coordinación interinstitucional, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero y el sector privado. El espacio cuenta con un centro de interpretación marítima, un archivo digital de historia oral y un aula abierta para escuelas locales, donde los niños aprenden sobre las corrientes, las artes de pesca y el rol del océano en la sustentabilidad del territorio. A esto se suma la participación activa de mujeres recolectoras, buzos mariscadores y artesanos del borde costero, quienes han recuperado antiguas prácticas y relatos orales que estaban en riesgo de perderse.
En cada muro, objeto o fotografía se percibe una narrativa de resistencia frente al olvido y una reivindicación de la cultura marítima como motor de cohesión social y orgullo territorial. Por último, el recorrido por la caleta El Manzano revela un modelo de desarrollo local sostenible que asume la herencia marítima no solo como pasado, sino como proyección de futuro. Las rutas de buceo patrimonial, los talleres de gastronomía marina y las ferias de productos del mar convierten la cotidianeidad en experiencia educativa, acercando al visitante al corazón de la vida pesquera. Reconocida oficialmente por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo como la primera caleta cultural del país, El Manzano se ha transformado en un referente para otras comunidades costeras que buscan equilibrar productividad, identidad y medio ambiente. Aquí, el mar no solo provee alimento, inspira arte, fortalece lazos y enseña que el verdadero desarrollo nace de la unión entre cultura, territorio y memoria colectiva, en un Chile que redescubre el valor humano y espiritual de su costa. En países con una arraigada identidad pesquera como Chile, la fiesta de San Pedro en Quintero se erige como una celebración religiosa de hondo significado y gran emotividad, que cada año congrega a la comunidad pesquera, sus familias y vecinos en torno a la figura del patrono de los pescadores. La jornada comienza con procesiones por tierra que recorren las calles centrales de la comuna y las diversas caletas como Loncura y El Manzano, acompañadas por bailes religiosos provenientes de toda la región, con agrupaciones como bailes chinos, diabladas y danzantes que aportan color, música y religiosidad popular. El rito central es la misa, presidida por sacerdotes locales y autoridades comunales, donde se pide la bendición y protección sobre quienes trabajan en el mar. Durante la homilía, se recuerda el esfuerzo y la fe de los pescadores y se lee en memoria de aquellos que han partido, manteniendo vivo el lazo espiritual entre la comunidad y sus tradiciones. Diversos oficios, instituciones y cofradías participan activamente, expresando la unidad y la identidad costera de Quintero a través de ofrendas, cánticos y lecturas bíblicas especialmente escogidas para la ocasión. Ya en el corazón de las caletas, como en El Manzano y Loncura, la celebración alcanza su punto culminante cuando embarcaciones decoradas con banderas y flores zarpan en procesión por el mar, transportando las imágenes de San Pedro y la Virgen del Carmen junto a decenas de lanchas y botes acompañantes. Los familiares arrojan coronas al agua en memoria de los pescadores fallecidos, mientras la música de los bailes chinos y diabladas recorre el litoral y refuerza el carácter ancestral y comunitario del evento. Esta festividad se complementa con ferias gastronómicas, actividades folclóricas y muestras de artesanía local, que juntos constituyen no solo una expresión religiosa, sino el pilar de la identidad costera y cultural de Quintero. Al finalizar, la despedida de los bailes religiosos y la comunidad se acompaña de fuegos artificiales y gestos de gratitud, consolidando la fiesta de San Pedro como un auténtico encuentro de fe, memoria y comunidad para toda la zona. La celebración de San Pedro en Quintero se vive como un acontecimiento profundo, donde la religiosidad y las costumbres pesqueras convergen para rendir homenaje al patrono de los pescadores, pilar espiritual y social de la zona. Un hecho poco conocido pero verdaderamente insólito es que, durante la década de 1990, la bahía de Quintero fue declarada oficialmente zona saturada, debido a los alarmantes niveles de contaminación atmosférica registrados, principalmente por dióxido de azufre y material particulado. Esta situación tuvo su origen en la alta concentración de industrias pesadas instaladas en el sector, como termoeléctricas, fundiciones y plantas de acopio de concentrados de cobre. Esta declaración, efectuada en 1993 mediante el Decreto Supremo número 346 del Ministerio de Agricultura,
no solo estableció un reconocimiento formal al problema ambiental acumulado a lo largo de décadas, sino que también sentó las bases legales y sociales para comenzar a visibilizar a nivel nacional e internacional los impactos del desarrollo industrial en la salud humana y la calidad de vida en la comuna. Desde entonces, Quintero y Puchunca habían identificado una crisis estructural crónica de contaminación y vulnerabilidad, afrontando una constante exposición a episodios críticos que han perturbado el equilibrio entre desarrollo productivo y cuidado ambiental. Durante la década de 2010, estas condiciones ambientales adversas dieron lugar a una serie de movilizaciones sociales y protestas masivas en Quintero, con comunidades, estudiantes, profesores, organizaciones ambientales y civiles exigiendo soluciones concretas ante las repetidas intoxicaciones, derrames contaminantes y daños a la salud pública. Eventos como la suspensión de clases por intoxicación de cientos de estudiantes, denuncias públicas y manifestaciones populares reflejaron la creciente conciencia social y el compromiso activo con la defensa de los derechos humanos y el bienestar, evidenciando la gravedad del daño ecológico y sanitario. Estas protestas lograron posicionar el debate ambiental y la lucha territorial a la agenda pública, exigiendo a las autoridades y empresas responsables transparencia, mitigación efectiva y reparación a los afectados. Un episodio crítico en esta secuencia ocurrió en agosto de 2018, cuando una intoxicación masiva afectó a más de 1,700 personas en Quintero y Puchuncaví, convirtiéndose en uno de los mayores casos de emergencia ambiental a nivel nacional. La liberación de una nube tóxica generó síntomas agudos en la población, afectando mayormente a escolares, profesores y vecinos que requirieron atención médica en hospitales y centros de salud. Este suceso evidenció no solo la fragilidad y vulnerabilidad de las comunidades frente a la contaminación industrial, sino también las falencias en los mecanismos de prevención y respuesta, provocando un rechazo transversal y mayor presión social para que el Estado implementara medidas definitivas para proteger a los residentes y mejorar la calidad ambiental. En respuesta a estas crisis, el Estado chileno activó planes oficiales de descontaminación y control ambiental que buscaron reducir las emisiones industriales y estabilizar los índices de contaminación en la bahía. Pese a las diversas iniciativas, proyectos y regulaciones ambientales aplicadas en las últimas décadas, estas medidas han tenido resultados limitados, mitigando algunos efectos pero sin llegar a solucionar de fondo los problemas históricos ni evitar nuevos episodios críticos. La persistencia de altos niveles de contaminación ha revelado la necesidad urgente de revisar, fortalecer y actualizar los instrumentos de gestión ambiental, vinculando las responsabilidades públicas y privadas, y priorizando la salud y calidad de vida de la población residente, que sigue luchando por un ambiente más seguro y justo. Mientras avanzamos por el borde costero de Quintero y nos internamos hacia el sector del embarcadero, se hace imposible no detenerse en uno de los pilares vivos de esta bahía: el Sindicato de Pescadores Artesanales Independientes de Quintero. Aquí, entre redes secándose al sol y motores que ronronean en la orilla, late la historia de hombres y mujeres que han hecho del mar su sustento y su identidad. Son pescadores, buzos mariscadores y recolectores que desde hace generaciones han resistido los vaivenes del clima, la contaminación y las mareas económicas que han golpeado esta costa. A diferencia de otros sindicatos más grandes o ligados a federaciones nacionales, este grupo se autodenomina independiente, justamente porque mantiene una gestión comunitaria y autónoma, donde cada integrante participa activamente en la toma de decisiones. En sus reuniones se habla de mareas, permisos, cuotas de pesca, pero también de familia, de educación para los hijos y de cómo sostener una tradición que ya es parte del ADN quinterano. Y es que en este pequeño embarcadero, que huele a sal, madera húmeda y combustible, no solo se pesca, se teje una red invisible de solidaridad y pertenencia.
Los socios del sindicato trabajan con herramientas adquiridas gracias a proyectos conjuntos con empresas locales, que han aportado cuerdas especiales para la extracción de jibia, equipos de buceo y chalecos salvavidas, mejorando la seguridad y productividad de las faenas. Pero más allá del apoyo externo, lo que realmente mantiene viva esta organización es la unión entre sus miembros. En tiempos en que la bahía enfrenta crisis ambientales y sociales profundas, el sindicato se convierte en un punto de anclaje, una especie de resistencia cultural frente a la industrialización que lo rodea. Aquí, entre el murmullo del oleaje y los botes que se balancean suavemente, los pescadores no solo defienden su fuente de trabajo, defienden una forma de vida. Por último, un dato curioso que pocos conocen. Antes de que existieran aeropuertos, pistas pavimentadas o rutas aéreas comerciales, los orígenes de la aviación chilena se escribieron literalmente sobre la arena y el viento costero de Quintero. Fue en 1911 cuando el intrépido piloto francés César Copetta eligió la bahía de Quintero como escenario para realizar uno de los primeros vuelos en la historia de Chile. Su aeronave, un frágil monoplano Blériot XI, fabricado en madera, tela y alambre, fue armada pieza a pieza frente a la mirada incrédula de los vecinos del sector. Nadie en la zona había visto jamás una máquina capaz de elevarse por los cielos, y menos aún imaginaban que aquel artefacto marcaría un antes y un después en la historia del transporte chileno. El día del vuelo, el viento soplaba desde el poniente con una fuerza moderada, ideal para las pruebas del aviador. Copetta corrió con su aeronave por una improvisada pista en la playa, mientras un puñado de pescadores y curiosos observaban con asombro y temor. De pronto, el Blériot se elevó unos cuantos metros sobre el nivel del mar, deslizándose sobre las olas como un ave metálica recién nacida. Aquel vuelo duró apenas unos minutos, pero bastó para inscribir a Quintero en la historia como el lugar donde el hombre desafió por primera vez el cielo chileno. La hazaña fue tan inesperada que algunos vecinos pensaron que se trataba de un acto de brujería o una ilusión óptica, algo imposible de comprender en una época donde el cielo era dominio exclusivo de las gaviotas. Hoy, más de un siglo después, pocos recuerdan ese episodio que puso a Quintero en el mapa de la aviación mundial. Sin embargo, los vientos costeros, los amplios arenales y la línea del horizonte parecen guardar aún la memoria de aquel día. Cada vez que despega un avión desde Rodelillo o Torquemada, podemos imaginar a Copetta remontando su pequeño avión sobre la bahía, demostrando que incluso en los rincones más olvidados de Chile, como esta caleta de pescadores, surgieron los primeros sueños de volar. Un hecho que, aunque olvidado por muchos, revela que Quintero no solo fue cuna de pescadores y buzos, sino también cuna del cielo chileno. Así concluimos este recorrido por Quintero, una tierra donde la historia, la naturaleza y la cultura costera se entrelazan en cada rincón. Hemos explorado sus playas, sus rutas patrimoniales, sus caletas llenas de vida y el legado que aún respira entre los antiguos miradores y la fuerza de su gente. Cada paso en este viaje revela una nueva perspectiva, desde los ecos mineros y portuarios hasta los sonidos de la pesca artesanal y las voces de las tradiciones. Quintero no solo es un destino turístico, sino un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, donde la memoria se convierte en experiencia y la aventura en conocimiento. Si disfrutaste este recorrido, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video y suscribirte al canal, para seguir acompañándonos en estas rutas por la historia, la cultura y la belleza del litoral central. Ya estamos preparando nuevo contenido con más paisajes, historias locales y personajes que siguen dando vida a esta joya de la región de Valparaíso. Activa la campanita para no perderte las próximas exploraciones y acompáñanos nuevamente en Explorando Rutas, donde cada visita es una forma de mantener viva nuestra identidad y seguir descubriendo el patrimonio que nos une. Hasta pronto, exploradores.